Hola a todos. Espero estén teniendo un buen día, tarde o noche. Aunque en especial sería bueno estar aquí de noche, con luces apagadas y a solas, para así disfrutar más los relatos. Pero antes de todo, déjenme presentar, pues, a partir de hoy, y espero constantemente, estaré buscando despertar en ustedes un sentimiento de asombro y temor, con diferentes relatos de todo tipo, y espero que tú, que estás ahí escuchando, seas lo suficientemente valiente para quedarte. Bienvenido a Villa del Terror, comenzamos. El día de hoy traigo para ustedes dos relatos sobre sucesos que le ocurrieron a mi familia años atrás y que a lo largo del tiempo han compartido conmigo. Pero el día de hoy es diferente, pues me gustaría compartir este legado de historias con ustedes. Así que ahora, sin más dilación, espero las disfruten. Relatos de familia. Casa de campaña. Mi padre desde hace mucho tiempo ha trabajado en Estados Unidos, viviendo la mayoría de su vida ahí y por ende adquiriendo muchas de las costumbres que hay allá. Y una de ellas consta de acudir habitualmente a las ventas de garaje en varios lugares, comprando desde cosas de colección hasta cosas que planea usar. Esa actividad recurrente en él lo llevó a un pequeño pueblito, del cual incluso olvidó su nombre, pero, oh vaya que no olvidó aquella pertenencia que adquirió, pues, ahí, entre un montón de chatarra, algo llamó su atención. Era una pequeña casa de campaña, la cual no se veía tan maltratada. Entonces, pensó que si la conseguía a un precio razonable, esta se convertiría en una muy buena adquisición. Así pasó a preguntar al vendedor, y efectivamente, el precio incluso era bastante bajo, por lo que mi padre no dudó en comprarla. Pasó mucho tiempo, y al darse cuenta que en realidad él no le daba uso a esta casa, decidió traerla a México, para que mis hermanos y yo pudiéramos hacer uso de ella. Pero aún así, se podría decir que por suerte no fuimos los primeros en probarla, pues, al llegar mi padre, mi tío Federico se encontraba con nosotros en ese momento. Se percató de ella, y como tenía un campamento los siguientes días, decidió pedirle prestada la casa a mi padre. Este sin dudar aceptó, pues en ese momento nadie de nosotros le daría uso. Mi tío feliz partió al campamento, sin saber que en aquella casa demostraría su lado oscuro. Así transcurrieron los 2 días de aquel campamento, y mi tío, sin esperar para entregarla, fue directamente con mi padre. La puso en sus manos y le dijo que si era posible se deshiciera de ella. Mi padre quedó un tanto sorprendido, pues mi tío solamente dijo eso y se retiró. Quizás por esa misma razón, mi padre no tomó tan en serio sus palabras y solamente guardó la casa. Ahí, guardada en aquel closet, pasó alrededor de 1 año, hasta que mis hermanos pensaron que sería divertido acampar en ella, y con el permiso de mis padres, se dirigieron al techo de mi casa para montar la casa de campaña. Ellos estaban llenos de felicidad, mientras yo no tuve el permiso de mis padres para ir con ellos, pues apenas tenía 4 años y pensaron que sería peligroso para mí. Hoy en día agradezco haber sido tan pequeño en ese entonces, pues quizás no estaba preparado para lo que vivieron mis hermanos aquella noche. Transcurrió la madrugada tranquilamente, hasta que por ahí de las 2:30 mis hermanos entraron corriendo a nuestra casa, totalmente alterados y en llanto. Mi padre se armó con un bate, pensando que algún ladrón subió al techo para intentar robar, y así atacó a mis hermanos, cuando de repente, entre tanto llanto y como pudo, mi hermano mayor detuvo a mi padre diciendo: «Ahí no hay nadie».
Mi padre, sorprendido, lo cuestionó sobre si no había nadie. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Porque algo trató de abrir la casa, dijo mi hermano. Pero eso, en lugar de sacar la idea de mi padre, la aumentó. Este en su mente reafirmaba que era un ladrón y se dirigió a verificar, solo para momentos más tarde regresar y decir que no había nadie, pero llamaría a los veladores. Pero entonces, mi hermano, ya más tranquilo, comenzó a hablar. Lo que vimos y nos atacó no era ningún humano, ni siquiera tenía forma. Golpes entraban a la casa y sombras se veían afuera, pero cuando salimos corriendo no había absolutamente nadie y la casa seguía moviéndose de un lado a otro. Mi hermano concluyó y todos nos quedamos helados. Entonces mi padre nos dijo recordar aquellas palabras de mi tío, advirtiendo que se deshiciera de aquella casa. El temor rondaba en todos, por lo que esa noche decidimos dormir juntos. Pero a primera hora del día siguiente, mi madre y mi padre fueron a desarmar aquella casa y acto seguido llamaron a mi tío. Fue una charla corta y todos en casa estábamos a la expectativa esperando una respuesta. Al terminar nuestros padres la llamada, estos nos dijeron que en efecto, mi tío sufrió una experiencia similar, pero mucho más fuerte. Pues a este no solamente le movieron la casa y vio las sombras de alrededor, pues aunado a esto, sintió como unas manos lo estrangulaban y poco a poco se quedaba sin aire. Una sensación tan física que no se explicaba cómo no veía a nadie ahí. Y en su desesperación, y ante el ruido que logró hacer con el poco aire que le quedaba, los otros participantes de aquel campamento al que había asistido llegaron y aquella cosa dejó su ataque. Eran ya dos sucesos sumamente extraños que alertaron a mi familia, pero se tomó una decisión antes de tirar aquella casa, pues existía la intriga del por qué ocurría eso. Fue entonces cuando se decidió llevar con una conocida espiritista de la zona, la cual, al instante, y ante el asombro y preocupación de todos, dijo que esa cosa llevaba algo muy fuerte en su interior. Se decidió dejarla, y al paso de varios días llamó a mis padres para darles la cruda noticia de que ahí habían ocurrido varios asesinatos. Todo cuadraba, y nunca se le dijo a aquella espiritista la situación antes. Pero ahora las cosas estaban claras. Había que deshacerse de aquella casa. Quizás no suene como la mejor opción para ustedes, pero se optó por bendecirla y posteriormente quemarla. Esto por consejo de un sacerdote, pues se buscaba que si en realidad aquellos asesinatos tuvieron lugar ahí, aquellas almas encontraran descanso. No se sabe si en realidad funcionaría, si en verdad ocurrieron aquellos asesinatos, o si hay una explicación para aquellos sucesos, pero está claro que para evitar que se les presentaran de nuevo a alguien, era necesario deshacerse de aquella casa de campaña. Una monja en casa. Antes de comenzar el relato, me gustaría darles una breve explicación de una situación muy peculiar que anteriormente se presentaba en gran medida. Situación que afectaba a las mujeres, pues se dice, y por muchas personas, que tiempo atrás, aquellos hombres que sentían atracción hacia alguna mujer simplemente la robaban. Ya no importaba qué sintiera la mujer, ni quién fuera ésta, pues, de una manera abusiva e insensible, los hombres las tomaban como simples objetos. Es muy importante que tomen lo anteriormente dicho en consideración, pues la aparición de este relato se cree que fue víctima de uno de estos abusos, pues ante testimonios que a través de los años se han tenido, se cree que un individuo del que no se sabe nada secuestró a una monja del convento. Ya no importaba que ésta fuese servidora de Dios, pues el hombre sin escrúpulos la acosaba constantemente, hasta el punto de robarla.
Pero no solo eso, sino que inmediatamente intentaría abusar de ella, en uno de los incontables lotes baldíos que había en esa época. Sin embargo, no solo sería aquel abuso, pues el hombre, para evitar problemas, la asesinó, pasando sus últimos momentos de vida sufriendo un calvario a manos de aquel sujeto. Un sufrimiento tan grande que se cree que hasta el día de hoy se sigue haciendo presente en aquella casa donde mi familia vivió tantos años de su vida y donde mi madre, tíos y abuelos convivieron con aquella presencia. Estos fueron los primeros en habitar esos terrenos, construyendo incluso desde cero los cimientos de su nuevo hogar. Y así, poco a poco la construcción avanzaba en aquel terreno, pero todos los participantes coinciden y cuentan que no fue nada fácil, pues aunque la tierra era muy buena para trabajar y el espacio amplio, siempre había una presencia que los acosaba, viviendo situaciones que van desde ver siluetas a lo lejos hasta escuchar que los llamaban con una voz femenina. Pero esto sería lo más tranquilo, pues incluso esa presencia se presentaba en fenómenos poltergeist, azotando puertas, lanzando herramientas por los aires y dejando caer las ramas de los árboles de alrededor. Además, esta presencia solía ensañarse con los hombres, pues cuando la casa estaba terminada y mi abuela, tías y mi madre llegaron a habitarla, las apariciones y ataques cesaron mucho. Incluso una vida normal y tranquila ya era posible. Pasaron largas temporadas en las que nadie veía algo o ninguna puerta se azotaba. Sin embargo, cuando mi abuela murió, los ataques se concentraron en mi abuelo. Su cama y habitación siempre estaban llenos de sucesos. Su cama era movida por completo, incluso con él acostado. Los focos eran hechos pedazos y muchas veces lo llegaron a encerrar en el cuarto, como si alguien empujara la puerta del otro lado. Mi abuelo aún así se mantuvo tranquilo, pues no quería alarmar a mis tíos, pero las cosas cambiaron cuando esta presencia volvió a atacar a los demás, y ya no solo a los hombres de la casa, ahora a las mujeres, pues jalaba el cabello de mis tías, rompía tareas y trabajos de todos, e incluso, me cuenta mi madre, que en alguna ocasión abrió la puerta de su cuarto cuando tenía seguro solo por dentro. Los ataques ahora sí alarmaron a mi abuelo, pues soportaba las cosas con él, pero ahora sus hijos corrían riesgo, y entonces se dirigió a buscar ayuda, primero acudiendo a la iglesia, y se optó por bendecir la casa, pero aunque temporalmente cesaron las cosas, siempre volvían. A la semana, al mes o al año, algo pasaba, ya nadie se sentía seguro ahí. Como última opción, ya más acostumbrados a todo, y no dándole mucha importancia ya a lo que ocurría, acudieron con una curandera, quien en varias sesiones logró cesar un poco aquellos sucesos que le acontecieron a mi familia. Yo por muchos años escuché esta historia en las reuniones familiares, pero nunca me había ocurrido nada cuando íbamos con el abuelo. Incluso no tenía miedo sobre eso, hasta que en una ocasión, yo tenía por ahí de 10 años y le pedí a mis padres quedarme a dormir con el abuelo. Después de tanto insistir, logré el permiso, pero antes de dormir, mi abuelo llegó con un bote y me dijo que estaría ese bote por si quería ir al baño. Me pareció muy raro y le pregunté por qué, pero solo me dijo que mejor no saliera del cuarto en la noche. Quedé intrigado, pero al no saber bien por qué me lo dijo, no le di mucha importancia. Pronto se hizo de madrugada y tengo la costumbre de despertar siempre al baño, y así fue. Y vi el bote, pero de alguna manera no se me hacía muy agradable tener que hacer mis necesidades ahí. Así que incluso, con las advertencias de mi abuelo, salí al baño. Ese estaba un tanto retirado de los cuartos, y al medio se encontraba un árbol de aguacate que mi abuelo sembró hace muchos años. Yo aún somnoliento, avanzaba con rumbo fijo, hasta que una risa llamó mi atención. Me sorprendí además, pues en ese momento en la casa solo estábamos mi abuelo y yo. Entonces, inocentemente buscaba el origen de aquella risa.
solo para voltear a la cima de aquel árbol y ver aquella silueta que hasta el día de hoy no sale de mi mente. Aquella silueta negra, sentada en las ramas, me estaba mirando, con unos ojos profundamente negros. No pude gritar, no pude hacer nada, y aunque fueron segundos, me pareció una eternidad. Esa cosa y yo, frente a frente. Pero, cuando menos lo esperé, ya estaba corriendo buscando a mi abuelo. Entré al cuarto llorando y orinado, pues ante tal susto no pude soportar. Me encontraba en shock total, mientras mi abuelo me intentaba tranquilizar. Él no me dijo nada la noche antes para no asustarme, pero sí me advirtió. Debí hacer caso a sus palabras. Hoy en día, mi abuelo tiene 8 años de habernos dejado, y mis tíos tomaron su rumbo. No sabría decir si la presencia sigue ahí, pero algo así de fuerte, estoy seguro que no se irá fácil. Y a mí me queda la imagen que vi aquel día, en la mente como enseñanza para hacer caso a las advertencias. Quise comenzar este proyecto con relatos un tanto personales, para que conozcan un poco de mí. El ámbito del terror me parece muy interesante y espero me acompañen en este mundo nuevo de experiencias paranormales. Si los relatos fueron de tu agrado, regálame un like, comparte y suscríbete al canal. Además, si tienes alguna experiencia, házmela llegar vía correo electrónico o por Facebook. Aquí abajo te dejo el contacto. Sin más, te deseo lo mejor. Hasta la próxima.